Mano de sus socios, la firma Alta Dirección Corporate and Investment Banking llevó a cabo un interesante seminario denominado Economía, Banca e Inversiones bajo el actual escenario de coyuntura mundial. En el encuentro, Claudio González, director de Asset Management de Alta Dirección, hizo énfasis en la coyuntura económica mundial, los principales riesgos provenientes de economías europeas y norteamericanas y las recomendaciones de inversión ante el escenario macroeconómico actual en nuestro país. Pasemos a revisar parte de lo que fue esta exposición. Podríamos decir que hoy el mundo está en una situación de problema macro, pero se está olvidando del problema financiero, se está dejando aparte, está dejando fuera la probabilidad de que vayamos a tener nuevamente una crisis como la que vivimos en el 2008 o como la que percibimos se podía dar, ¿verdad?, a comienzo del 2010 con las primeras repercusiones de la crisis europea. En este contexto, y esta es la primera idea que me gustaría pudieran llevarse de por lo menos de mi exposición, ¿verdad?, en este desayuno, la primera conclusión preliminar es que la crisis financiera definitivamente no la vemos cercana. Lo que yo diría que hay hoy día es más una administración de una crisis macro, que lo que no sabemos es cuánto va a durar. No sabemos si va a durar un año, va a durar 2 años en Europa, tampoco sabemos exactamente en qué medida esa crisis, ¿verdad?, en Europa va a afectar a China. Sabemos que lo va a afectar, pero ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser la desaceleración china? ¿Cuánto va a ser la caída de producto al cual va a poder optar China estructuralmente teniendo una Europa que decrece, ¿verdad?, que tiene una capacidad de compra de las materias de los productos chinos mucho menor de lo que solía tener? Y esto es un problema importante porque estamos hablando de un 15% del producto mundial. Es decir, hay un gran porcentaje de la demanda mundial que está fuertemente dañada y que probablemente va a seguir dañada por 1 o 2 años más. Así que tenemos que vivir con esa realidad y ver cómo esa realidad de manera indirecta nos puede impactar a nosotros. A través de China, indudablemente, esto puede pasar. Y eso es otro de los riesgos, ¿verdad?, para los desempeños, por ejemplo, bursátiles o de las áreas más financieras en el contexto de lo que viene. ¿Cuál es la debilidad, ¿verdad?, efectiva de los países periféricos de Europa y cómo van a salir, sobre todo los más grandes, sobre todo España? Yo diría que la preocupación fundamental es España. La guerra de monedas, lo que ha planteado Brasil. Aquí hay un tema que también nos puede de alguna manera afectar, sobre todo en lo que se refiere a la volatilidad del tipo de cambio y a las decisiones de política económica. Es decir, el Banco Central brasileño, Guido Mantega, cierto, ha sido, y el ministro de Finanzas, Guido Mantega de Brasil, ha sido bien proactivo en plantearse, diría yo, frente a la gran inyección de liquidez de los bancos centrales de los países más importantes del mundo. Es decir, Ben Bernanke ha abierto la billetera, el Banco Central Europeo ha presentado también un panorama de apertura de billetera en la medida que se cumplan ciertas condiciones, ¿verdad?, de los países que estén más en problemas, y esto ha significado que las monedas de todas nuestras zonas del mundo se han apreciado fuertemente, y eso ha generado esta sensación de que, bueno, vamos a entrar en esta guerra. El problema de una guerra es que ninguno gana, ¿eh? Entonces, como ya sabemos, y por tanto aquí vamos a tener seguramente problemas con el tipo de cambio, me refiero a volatilidades y probablemente es un tipo de cambio apreciado en el mediano plazo, sin duda. La desaceleración china, otro tema que parece andar bien una semana, parece andar mal la semana siguiente. China parece que no se desacelera más allá de un 7,5%. Sin embargo, la pregunta es, bueno, si se profundiza el tema europeo, si se alarga esta administración de la crisis macro por una incapacidad, por ejemplo, de los gobiernos de solucionar, ¿verdad?, las distintas estructuras que pudieran darle a Europa una capacidad fiscal mayor, y un apoyo a los bancos también de toda Europa mayor, ¿cómo eso puede impactar a China? Eso es una pregunta que yo creo no está resuelta tampoco con los últimos buenos datos que hemos visto de China, los PMI que de alguna manera o las producciones industriales que nos han dejado un poco más tranquilos, porque parece que China va a seguir demandando mucho hierro, va a seguir demandando desde luego mucho cobre, ¿verdad? Ese es el tipo de duda que nos debiera preocupar de este gran demandante de commodities en el mundo. Y finalmente, lo que ya les comentaba, el fiscal cliff, que yo creo que hay una gran duda, y es la gran duda que tienen hoy día las compañías en Estados Unidos. Se acaba de hacer por parte de Bloomberg un estudio rápido de cuáles eran las principales preocupaciones, ¿verdad?, de las compañías americanas de Standard & Poor's 500, de las 500 mayores compañías de Estados Unidos. De manera muy importante, muy destacada, mucho más allá de lo que puedan ser las condiciones de Italia o de España, mucho más destacada es, ¿verdad?, con cerca de
un 25% de las preferencias, que el fiscal cliff es la principal preocupación hoy día. Entonces, vamos a enfrentarnos por estos próximos 2 meses, bueno, hasta el inicio del próximo año, nos vamos a enfrentar a esta duda, y seguramente los mercados van a mantenerse bailando y con una volatilidad que me parece no va a estar ausente, van a mantenerse con esta gran interrogante. En el caso de los commodities, lo que vemos es el petróleo en un cierto stand-by, en precios altos, sin duda alguna. El gráfico de la izquierda arriba muestra una cierta desaceleración de precios del Brent y el WTI, ¿verdad? Por ahí por mediados de este año, sin embargo una aceleración de ahí en adelante, y una cierta estabilidad en niveles de precio relativamente altos, que no nos hacen nada bien a nuestra economía en términos macro, como comentaba Roberto, pero que es un entorno que al parecer tenemos que comenzar a acostumbrarnos. ¿Qué es lo que vemos para Chile en adelante? Trayectoria IPC bastante moderada. Yo diría que bueno, el año ya está jugado, así que esto no voy a sorprender a nadie diciendo que estimamos un IPC de 2,2%, un poquitito por arriba probablemente de lo que la estimación más oficial, de en torno a un 2%. Pueden haber una o dos sorpresas de inflación todavía, sin embargo un 2,2% es definitivamente un rango muy manejable y a todas luces dentro del rango del Banco Central. No vemos a un Banco Central activamente cambiando la tasa de interés, sobre todo en un escenario en donde no hay claramente señales ni de un lado ni del otro. Es decir, no tenemos señales de desaceleración, por lo tanto no hay ninguna razón para pensar en bajar tasa de interés de los niveles que está hoy día, pero hay una situación de cautela internacional que hace que tampoco vayamos más allá subiendo 25 o 50 puntos base la tasa de interés, por tanto la vemos eventualmente en 5% hasta diciembre, sin ninguna mayor probabilidad de cambio, y eventualmente un cambio marginal de 25 puntos base podría ser en la primera parte de 2013, más por el lado de aumento, para tratar de restringir un poquitito la fuerte demanda interna que todavía se nota y que probablemente vamos a tener en la última parte del año. Vamos a tener, ¿verdad?, comercio muy activo y una demanda que seguramente nos pueda seguir sorprendiendo. ¿Qué es lo que vemos para el IPSA? Esto siempre es uno de los temas que la gente quiere saber. La verdad es que si yo supiera exactamente lo que va a pasar con el IPSA, lo tendría en mi bolita mágica y lo tendría en mi casa. Lo compartiría después de que yo haya hecho todas mis transacciones, lo compartiría con todos. No sé lo que va a pasar con el IPSA, nadie sabe exactamente. Cuando hay niveles de precio de utilidad como los que tenemos hoy día, en torno a los 18, 19 veces en la bolsa, lo que observamos dentro de los próximos 12 meses es un crecimiento de 20% en la rentabilidad. Si eso pudiera ser un predictor, lo que podríamos decir es que de aquí a un año invertir en la bolsa va a ser un buen negocio. Se va a ganar, aquel que invierta 100 pesos hoy día va a tener 122 pesos más o menos en torno a 12 meses más adelante. Con alguna variabilidad, con algún rezago al inicio, pero vamos a tener 122 pesos más adelante. Si es que esto es lo que ocurre. Esta es una serie bastante larga, hicimos un análisis de una serie bastante larga y logramos determinar que cuando ocurren que hay niveles de precio de utilidad, como les digo, entre 16 y 18 veces, se dan los mejores retornos en los próximos 12 meses. Así que yo creo que es una invitación a pensarse bien si este es un momento, creo que sí, es un momento para bolsa local. Y en ese contexto es que hemos determinado algunos sectores. Lo que nos gusta definitivamente es comunicación y tecnología, en donde vemos un entorno positivo y un menor riesgo relativo. Nos gusta también construcción inmobiliaria, vemos un entorno positivo, ¿verdad? O neutral a positivo, una rentabilidad esperada más o menos alta, pero con un nivel de riesgo un poquitito mayor. Ahí sí que definimos que hay que tener una cautela un poquitito más presente si es que uno piensa en construcción inmobiliaria versus comunicaciones y tecnología. Y el resto de los sectores, la verdad es que lo visualizamos en un contexto más moderado, lo visualizamos en un contexto de rentabilidades más o menos estables, no muy alta rentabilidad esperada para los utilities, no muy alta rentabilidad esperada para las acciones de consumo, por ejemplo, tampoco para la banca, y vemos a la banca con algún nivel de riesgo. Estos son riesgos percibidos, por favor, que se entienda bien, son riesgos percibidos para un inversionista, ¿verdad? Para alguien que quiere comprar acciones de alguno de los bancos en bolsa, lo vemos con algún nivel de riesgo mayor porque hay muchos temas por discutirse, sobre todo temas regulatorios en el ámbito bancario que indudablemente abren un flanco, abren una puerta y una duda razonable para los futuros inversionistas. Retail también lo vemos con algún nivel de riesgo en este mismo entorno. Hay regulaciones pendientes, hay casos emblemáticos que no nos han gustado y no me gustaría volver a recordarles, ¿verdad?, de los cuales
el retail se está recuperando, está tratando de recuperar heridas, pero indudablemente que viene un entorno diferente para el retail de lo que solía ser los años anteriores. El sector industrial, yo diría que con un nivel bastante menor de riesgo, en algunos casos bastante asociado a la minería, por ejemplo, que claramente es un sector que presenta quizás los menores riesgos hoy día percibidos, si bien no lo veo con una rentabilidad sustancial hacia el futuro, pero sí como una especie de diversificador de una cartera accionaria, por ejemplo, y finalmente commodities, que definitivamente lo veo bastante más rezagado, ¿eh? Sobre todo pensando en lo que puede pasar con China. Ahí hay un elemento central que nos puede hacer que el mundo de los commodities, de las empresas de commodities en Chile, pueda venirse todavía a un sector un poquito más negativo de lo que hoy día vemos incluso. Y finalmente, la segunda conclusión, lo segundo que me gustaría que se llevaran un poco en la mente es cómo vemos, ¿verdad?, la forma en que uno debería diversificar 100 pesos de una cartera que pudiera, ¿verdad?, en lo que pudiera localizar en diferentes activos. Vemos una renta variable que por lo menos debería tomar el 50% de esa cartera, una renta variable tanto local como internacional. El 5% podrían ser, por ejemplo, inversiones en commodities, y ahí hay unas inversiones selectivas que uno podría considerar, ¿verdad?, algo en oro, pero algo en algunos otros metales industriales bien seleccionados, y finalmente una cartera de renta fija en torno a un 45%. Cuando uno se va a la cartera en particular y uno dice, bueno, de esta renta variable que tú me dices que sería bueno instalar el 50% de estos 100 pesos, ¿verdad?, en renta variable, yo diría que ahí Chile, de todas maneras, renta variable nacional, RBN es la mayor proporción con un 17,5%, y evidentemente renta variable internacional, y ahí hay una desagregación, yo diría, entre Estados Unidos y entre América Latina, que deberían entre ambos también formar una parte importante de la cartera. No me olvidaría de la renta fija local, un 25% de una cartera. Esto es para un inversionista promedio, digamos. No es alguien agresivo ni alguien sumamente conservador, alguien más o menos promedio. Me parece que debería mantener algo de papeles de renta fija local, un cuarto más o menos de la cartera, porque como les decía, los riesgos que quedan hacia adelante todavía me parece que están presentes.